Listo. Muy buenas noches, compañeras y profesor. En esta noche, pues, vamos a tocar el tema acerca de técnicas de entrevista. Nosotros somos el grupo número 10 y estamos conformados por Adriana García Gaviria, quien les va a hablar en la entrevista en el área clínica, María Paula Gómez Herrera, quien les va a hablar acerca de la entrevista en el área educativa, Patricia Herrera Maldonado, quien les va a hablar acerca de la entrevista en el área organizacional, y quien les habla, Diana Caterina Jiménez, quien les va a hablar de la entrevista con niños. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es la entrevista, vamos a recordar qué es la entrevista y en especial la entrevista psicológica en niños. La entrevista es una herramienta súper importante para el psicólogo porque esta nos permite recopilar información sobre la situación emocional, cognitiva y conductual de los pequeños. Se trata de una herramienta muy utilizada para realizar evaluaciones e intervenciones psicológicas. La entrevista psicológica realizada con niños o niñas puede tener distintos objetivos y estos es a partir de cómo se estructura el guión o la entrevista, el tiempo de aplicación de la misma. En términos generales, el tipo de entrevista requiere prestar atención a los recursos psicológicos del niño, en donde van integrados su desarrollo evolutivo, sus intereses, sus aficiones, las fuentes de apoyo que son la familiar y social y la percepción sobre la estabilidad de sus contextos próximos y estrategias de afrontamiento emocional y sus maneras de adaptarse a la vida cotidiana. Dentro de la entrevista psicológica tenemos algunas características. La primera es establecer los objetivos. El diseño de la entrevista psicológica consiste en determinar el objetivo de esta y a partir de eso es donde estructuramos la entrevista y dicha de otras maneras las preguntas que le vamos a hacer y la finalidad con que vamos a hacer este tipo de preguntas. La característica número 2 es considerar el ciclo evolutivo del menor y su contexto. Cuando se realiza una entrevista psicológica, las preguntas deben adaptarse a la zona de desarrollo próxima, o sea, según la edad del niño, lo que podemos esperar que se mantenga sentado o de pie, las preguntas que se hagan que no sean cerradas para que él tenga un periodo de contestar. En este mismo sentido es importante evitar preguntas que sean complicadas y que sean largas, que sean técnicas libres, que todo lo relacionado con lo anterior es recomendable que sea el diseño de una entrevista abierta, en donde el niño se sienta confiable para decir lo que le pasa, en donde se le puedan hacer preguntas libres, en donde él tenga que contestar que no sea solamente sí o no. La cuarta característica es evitar que las preguntas fluyan junto con la respuesta. Es decir, cierto que te sientes bien, donde él tenga que contestar sí, o cierto que no te sientes bien en ese lugar, que tenga que contestar no, sino que se le puedan hacer preguntas donde él pueda dar su punto de vista, especialmente cómo se siente, para evitar que las preguntas sean específicas, así como el tono de voz en el cual se le va a preguntar al niño. El clima de confianza, porque este clima es donde nos permite tener empatía con el niño y es donde se hace un ambiente protegido que permita tener un clima empático, donde él pueda expresar sus emociones, sus sentimientos y aún su comportamiento. Y la última, que es entender el lenguaje no verbal. Esta es muy importante porque hay que tener en cuenta que no todos los niños tienen el mismo contexto emocional, incluso familiar y psicológico. Y esto puede hacer que algunos tengan unos recursos lingüísticos un poquito más limitados que otros, pero hay que poner mucha atención en cómo se expresa, cómo se sienta, su lenguaje corporal es muy importante. Ahorita vamos a hacer una entrevista psicológica en donde vamos a plasmar cómo sería una entrevista con un niño y la persona pues que va a ser entrevistada en este caso sería mi compañera Adriana García. Hola. Hola, ¿Cómo te llamas? Adriana García. Adriana, mi nombre es Diana Caterina Jiménez y yo soy psicóloga y me gustaría tener una conversación contigo. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Cómo has estado? bien. ¿Cuándo cumples años? El 14 de noviembre. Muy bien, excelente. ¿Y qué te han hecho tus cumpleaños? ¿Qué me han hecho en mi cumpleaños? Me partieron una torta con mis Ay, qué amigos, rico. ¿Y con quién compartiste? con mi familia y mis amigos, ¿Con quién vives? con mi mamá y mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? 3. Tres. Adrianita, noto que eres una niña muy inteligente, hermosa, que tienes cualidades maravillosas. Y para la próxima entrevista te voy a dejar una tarea.
y es que pienses cómo puedes expresar lo que sientes y lo que piensas, si que sientas tanta pena o qué es lo que te causa que no puedas expresar bien lo que sientes, cómo te gustaría que lo hiciéramos, y pues acá te espero. Bueno, Fue un gusto conocerte. gracias. Ahora los dejo en compañía de mi compañera Adriana García. Buenas noches, profesor, compañeras. A mí me tocó la entrevista clínica. La entrevista clínica es el medio a través del cual se obtienen datos significativos y aclaratorios a la hora de realizar un diagnóstico psicológico, clínico o neuropsicológico. Además de la información recabada, permite definir el tipo de tratamiento que el paciente necesita, así como tomar las decisiones y juicios clínicos oportunos. Por tanto, a través de la entrevista clínica se pretende llegar a los siguientes objetivos: obtener un diagnóstico o juicio clínico, conocer a la persona, crear y mantener la relación interpersonal, comprometer al paciente con el tratamiento, respetar el tiempo, responder a las expectativas del paciente. En la mayoría de las ocasiones, la entrevista clínica se establece durante las primeras tomas de contacto entre el terapeuta y el paciente, donde además de obtener información significativa, se crean los primeros lazos y vínculos que afianzarán el trabajo posterior. Por eso, durante la realización de dicha entrevista, se deberá crear un clima de confianza, de calidez y apertura que favorezcan la comunicación. Desde las primeras tomas del contacto, a través de esta comunicación interactiva que se establece tanto a nivel verbal como no verbal, y se abordarán emociones, sensaciones, pensamientos que el terapeuta ha de saber gestionar al fin de esclarecer las necesidades del paciente y poder así contextualizar el caso. Pasos y consejos para una entrevista clínica. Para la realización de una adecuada entrevista clínica hay que tener en cuenta: el primer paso, establecer el objetivo de la entrevista, en que el entrevistador sepa desde el comienzo cómo será el funcionamiento de la misma, así como el objetivo que se pueda conseguir. Se podrá aplicar diferentes estrategias de recogida de datos, tanto preguntas abiertas, semiabiertas o cerradas. Asimismo, se podrá aplicar instrumentos de evaluación, escalas, cuestionarios, autorregistros o cualquier otro mecanismo que favorezca la recogida e interpretación de la información. El entrevistador mantendrá una conducta de empatía, escucha activa con nivel de diálogo facilitador y abierto, a fin de que el paciente pueda exponer la información con claridad y sin limitaciones. Se deberá ofrecer el tiempo necesario para la respuesta de cada pregunta, tratando de que el entrevistador tenga un papel secundario de tal manera que no influya en la respuesta del paciente ni restrinja la información que éste pueda aportar. Combinar diferentes modelos de entrevista. La entrevista estructurada con una organización de preguntas cerradas, donde se focaliza al máximo la consecución de la información que se plantea con el objetivo. Hay otro que es la entrevista semiestructurada, que es la combinación de preguntas cerradas con preguntas abiertas, donde se permite al paciente dar mayor cantidad de datos sobre los ítems que pregunta. Y tenemos la última, que es la entrevista abierta, entrevista sin estructura, cerrada con preguntas abiertas, donde el papel del terapeuta y paciente es más dinámico. El paciente puede decidir qué contar y a partir de ahí el terapeuta reformula y reorienta la entrevista en función de los indicadores a cotejar. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña entrevista clínica con mi compañera María Paula. Entonces, buenas noches, señorita, ¿cómo está? Mi nombre es Adriana García. Hoy voy a ser
su psicóloga. Dígame por favor su nombre completo. Hola, buenas noches, María Paula, ¿Qué edad tiene? 24 años, ¿Cuál es su grado de escolaridad? tecnóloga, ¿Su estado civil? Unión Libre. Cuénteme, María Paula, ¿cuál es el motivo de su consulta? ¿En qué le podemos colaborar? Bueno, doctora, lo que pasa es que yo más o menos, mi bebé, soy mamá primeriza, mi bebé tiene 6 meses y desde que mi bebé nació, pues la verdad yo pensé que todo iba a ser hermoso, maravilla, todo iba a ser espectacular y pues la verdad estoy como triste porque pues yo ya no me siento igual que antes, me siento como afligida, con mi pareja estamos pues mal, yo pensé que pues eso iba a ser muy bonito y pues en realidad me siento como triste porque no era lo que esperaba. Bueno, María Paula, vemos que está sintiendo como decir un poquito como la depresión postparto. Quiero que por favor se ponga como un poquito a analizar. Claro está que es un cambio nuevo que usted tiene en su vida. No es fácil porque vamos a empezar a experimentar nuevas cosas. Debe tomarse un poco más el tiempo, debe hablar con su pareja, que por favor le ayude, que le cuide un poco la niña para que usted pueda tomar sus descansos, pueda dedicar un poquito más a usted. Y cuénteme, María Paula, en el tema de pareja con su compañero sentimental, en este momento no va tan bien, va bien. No, pues en realidad todo cambió. No es igual que antes, las cosas ya no son iguales. Bueno, entonces en ese caso yo le sugiero eh, pues que como la bebé está muy pequeñita, pues en los momentos en que la bebé esté dormida, traten los dos de acercarse un poco más, traten de hablar, de que si tienen un poquito el tiempo libre, pues los dos salir y interactuar un poco más. ¿Listo? Listo, doctora, Le muchas voy a gracias. dejar una tareita que por favor eh, en los momentos que usted pueda con su pareja puedan salir y cuando y que también hable con su pareja para que le ayude con la bebé y para que usted se pueda tomar un poquito de tiempo y de descanso. Bueno, Listo, sí, señora. que esté muy bien, María Paula. Muchas gracias, doctora. Bueno, profesor, buenas noches, compañeras, buenas noches. El tema que me tocó fue la entrevista en el área educativa. Mi nombre es María Paula y primero que todo vamos a hablar de qué es la entrevista en el ámbito educativo. Esto es una confrontación interpersonal en la cual el entrevistador formula al entrevistado preguntas con el fin de conseguir respuestas relacionadas con los propósitos de la evaluación. Los objetivos de esta entrevista es, como se dice, los fines son educativos. Esto quiere decir que su objetivo principal será abordar temas académicos. A través de este abordamiento se busca transmitir información en torno a diferentes aspectos del alumno, tales como el rendimiento académico, dificultades en ciertas asignaturas, puntos fuertes, capacidades, conflictos en clase, puede ser con profesores, con familiares, con compañeros, con papás y respectivas perspectivas del futuro, puede ser académico como laboral. Eh, Vamos a hablar de cómo es una entrevista educativa. Esta entrevista es cuando el educador, ya sea profesor o orientador, formula unas preguntas, clarifica las dudas y registra toda la información. Esta entrevista puede estar los padres representantes y ellos pueden hacer preguntas de lo que deseen. ¿Para qué sirve? La entrevista educativa es muy importante, con ella obtenemos información del alumno, siendo esta muchas veces necesarias para realizar un diagnóstico de su desempeño académico, de sus objetivos académicos y de sus necesidades educativas.
Por otro lado, también sirve para proporcionar ayudas a las familias que lo necesitan en cuanto a lo educativo de su hijo, así como para fomentar el vínculo entre profesor, familias o profesor-alumno, o bueno, hay esas relaciones. Y también sirve para, es una entrevista educativa que se puede como compartir ideas que permitan seguir construyendo el proceso del aprendizaje del alumno, ¿sí? Además, estas herramientas permiten crear como un espacio, ya sea entre el alumno o también con su familia, para expresar y manifestar deseos, puede ser inquietudes, sentimientos, conflictos, ¿sí? Y vamos a ver que la entrevista educativa se define en las siguientes 5 fases, ¿sí? Y esto se aplica de la siguiente manera. La primera fase se llama mensaje de acogida. En esa primera fase de la entrevista educativa, los participantes se saludarán, se presentan, el profesor iniciará como una conversación ideal en lenguaje estándar. La segunda fase se llama inicio de la conversación o escucha activa. En esta etapa, el profesional como empezará explicando la situación actual del alumno, ¿sí? Y se dispondrá a ir como realizando las preguntas pertinentes a los familiares o al alumno. Estas palabras o preguntas pueden abarcar aspectos que influyen de forma directa o indirecta en la educación y en el rendimiento del alumno. El profesor es uno de los que va a ir tomando como nota de que lo que él considere necesario y además hablará de los aspectos académicos del alumno. La tercera fase se llama concreción de estrategias y en esa fase la información importante ya ha sido recabada, ¿sí? Y aquí el profesor planteará como las estrategias a poner en práctica para conseguir como los objetivos abordados en la fase anterior. Bueno, también está la fase cuarta, que son los acuerdos, y en estas como que se hacen negociaciones, ¿sí? En esta también las acciones que se seguirán desde ese preciso momento, las etapas de los acuerdos y los momentos en que todas las partes, como los participantes, se comprometerán a realizar las acciones que se le han asignado. Y por la última fase, que es la fase número quinta, se llama despedida, y en esta última fase de la etapa de la entrevista educativa se comentarán los últimos aspectos de la misma, se clarifican posibles dudas, se realizará un breve resumen de la conversación, ya sean objetivos planteados, estrategias a aplicar, y la idea es conducir esta entrevista, decir que será encargado y dar una finalidad en la conversación. En esta entrevista voy a hacer un ejemplo de una entrevista con mi compañera Patricia. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Patricia, mucho gusto. Mi nombre es María Paula Gómez. Yo soy psicóloga y quiero saber de ti, quiero conocerte, quiero saber cómo te va en el colegio, quiero saber si a ti te gustan las órdenes, las pautas. ¿Qué piensas de eso? Cuéntame. Sí, soy de seguir normas, pero he sentido que he desmejorado en ciertas materias y los profesores me generan como sensación de persecución. ¿Y desde cuándo sientes eso? Pues son profesores que no dan el espacio para que el alumno se exprese y entonces cuando he querido reclamar porque siento injustas las notas, entonces se lo toman personal y no me dejan expresarme. Ah, ok. Patricia, y cuéntame, cuando tienes situaciones complejas como problemas, de pronto al realizar alguna tarea, alguna dificultad, ¿cómo resuelves esos problemitas? Pues normalmente yo me dirijo a los profesores, pero en estos casos
como siento que no me ponen la suficiente atención, entonces hablé con mi mamá. Y ella me dice que si sigo sintiendo eso, ella va a venir al colegio y va a hablar con el coordinador. ¿Y cómo es tu relación con tu mamá? Normal. Ah, muy bien. Bueno, ¿y cuál es como la manera en la que tú haces preguntas en la clase sobre algún tema? ¿Cómo tú sientes que transmites alguna pregunta a los profesores? Pues la verdad, insisto en que ya no me gusta ni preguntar porque ellos me contestan de mala manera y eso hace que mis compañeros se burlen de mí. Muy bien. Y la última pregunta, Patricia, ¿prestas tu atención a la persona que te está hablando? ¿Haces de pronto algún esfuerzo para entender lo que te está diciendo de pronto algún profesor, alguna maestra? Sí, pero le estoy cogiendo apatía a esas clases específicas. A las demás sí me gusta entrar y les pongo cuidado. Listo, Patricia. Vamos a dejar una tareita para la próxima sección que nos vamos a ver. Vamos a dejar, por favor, como que hacer unos ejercicios y aparte de eso, por favor, ¿te gustaría que tu mamá asistiera de pronto con nosotros? Sí, Listo, entonces para la próxima sección la puedes traer, ¿vale? ok. Bueno, hasta luego, Patricia, que estés muy Hasta bien. luego, gracias. Buenas noches, profesor y compañeras. A mí me tocó la parte de la entrevista en el área organizacional. Esta entrevista tiene tres variables importantes que son la empresa, los puestos y los postulantes. En cuestión de la empresa debe tener su marco y características del producto o servicio que presta, la dotación, el organigrama, el estilo de gestión, la misión y visión, los proyectos a corto, mediano y largo plazo. En cuestión de los puestos, cada puesto tiene un nombre y una ubicación en el organigrama. Cuando son puestos nuevos, cuando son de reemplazo, debe tener claro el lugar donde se va a desempeñar la labor y los horarios que va a manejar. Si esta labor incluye viajes, serían los viajes, las tareas específicas de cada puesto y el objetivo del puesto. Áreas a tratar en la entrevista: la formación académica, qué estudios tiene el postulante, eh, anteriores experiencias laborales, postulación al trabajo actual, aquí donde preguntamos por qué, de qué manera se enteró pues, la estabilidad emocional, cómo maneja los conflictos, el nivel intelectual, la autoconfianza, el compromiso, las expectativas que tiene de promoción, que es de las personas que tienen iniciativa para ascender en los puestos, la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo, la orientación al cliente, la actitud hacia la autoridad, que son de las personas que cumplen normas, su tiempo libre, cómo lo maneja y las enfermedades o accidentes anteriores a este trabajo. Entonces, para esto, pues mi simulacro lo voy a hacer con mi compañera Diana. Entonces, Diana, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Diana, ¿tú cómo te enteraste de esta vacante para auxiliar de gerencia? Me dijo una amiga que había una vacante en esta empresa. Ah, ok, o sea, esa amiga trabaja, labora ya en esta empresa. Sí, señor. Ok, Diana. Diana, anteriormente, ¿qué puestos has desempeñado? Me he desempeñado como auxiliar. También he trabajado en otras áreas, en la parte de contabilidad y, y ya, esa es mi experiencia en sí. Ok. ¿Y por qué te interesa trabajar en esta empresa? Porque tengo conocimiento que es una empresa maravillosa que ayuda
a sus colaboradores a cumplir, por así decirlo, sus metas, los impulsa a seguir estudiando y pues me parece que es una empresa muy buena con sus colaboradores, con sus trabajadores. Ok. ¿Qué estudios tienes, Diana? Yo soy técnico auxiliar contable y pues tengo experiencia pues en esa área. Ok. Diana, una fortaleza y una debilidad tuya, ¿cuáles serían? Una fortaleza eh, en el campo laboral que me encanta trabajar en equipo. Me encanta Sí. trabajar en equipo, me gusta que haya un buen ambiente laboral y pues siento que trabajar en equipo hace que yo crezca como persona y también hace que yo pues aporte mis ideas pues a mis compañeros y a la empresa como tal. Ok. ¿Y una debilidad? Y una debilidad que me gusta trabajar mucho. Ok. Diana, ¿cuáles son tus expectativas en cuestión de ascender en el puesto? ¿Te interesa? Sí, sí me interesa porque quiero seguir estudiando y me gustaría tener la oportunidad pues de ir ascendiendo poco a poco pues en esta empresa. Ok, bueno, para esto se necesita que tengas capacidad de liderazgo y también depende de tu trabajo en equipo, pero sí me interesa porque inicialmente tu punto va a ser de atención al cliente. ¿Cómo te sientes para ese cargo? Vas a tener que atender a los que llegan a gerencia. Sí, pues según mi experiencia, pues siempre me he contado con clientes los cuales son muy pasivos y a veces con unos que no son tan pasivos. Entonces, pues siento que manejo una buena experiencia en cuanto al trato con el cliente. También pues he hecho cursos en el SENA en cuanto a la parte de, de poder brindarle esa seguridad pues al cliente, la amabilidad, poder darle trato a la persona pues que llega a la empresa, cómo recibirlos y pues he buscado Ok. capacitaciones acercadas. Bueno, Diana, pues la verdad estamos haciendo estudio de todas las hojas de vida de los postulantes y cualquier cosa, pues el área de personal se va a comunicar contigo. Entonces, cualquier cosa quedas atenta a los llamados de aquí de la empresa para futuras pruebas. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Bueno, compañeras y profesores, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas muchas noches. gracias. Hasta luego. Gracias.